Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, agradecido este privilegio que tú le das a tus hijos de venir con libertad, Señor, sin prohibiciones, sin persecuciones a esta tu casa de adoración, Dios mío, a buscar de ti, a adorar y glorificar tu santísimo nombre, Dios, acercarnos con esa hambre a ti, Dios mío, de tu palabra, de tu enseñanza. Te pedimos que tú seas propicio con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras debilidades espirituales. Sé propicio con cada uno de nosotros y sobre todas las cosas, Señor, que nosotros podamos salir edificados hoy a través de tu palabra. Úsame como instrumento tuyo para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y bendice todo este servicio y que tú seas glorificado en todo lo que hacemos, porque ese es el objetivo más importante que nos proponemos cada domingo cuando venimos a tu casa de oración. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo estamos orando. Amén. Bueno, hermano, llegamos a este capítulo 14 de la Confesión de Fe. Estamos en la página 23. Y el tema que trae este capítulo es de la fe salvadora. Hoy vamos a estar viendo, como siempre, el primer párrafo cuando empezamos un capítulo. Y para empezar vamos a darle la lectura al párrafo. Dice: la gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por lo cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. En otros momentos de las clases hemos dicho el orden exquisito en que la confesión de fe ordenó cada uno de los temas, y fíjense cómo vimos el llamamiento eficaz, la justificación. Dentro de la justificación vimos como la fe como un instrumento imprescindible para nosotros llegar a ella. De la adopción, cómo somos adoptados hijos y formamos parte de esa familia privilegiada junto a nuestro Señor Jesucristo. Y anteriormente habíamos visto de la santificación, es decir, cómo ese proceso continuo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas nos permite ir madurando espiritualmente, pero también dando frutos en esa maduración espiritual que es tan importante. Así llegamos a este tema que es de la fe salvadora, y que como otros tantos regalos del Señor, es un regalo de Él. No podemos hacer nada para tenerla por nuestro esfuerzo humano, sino que es un don de Dios que le da a sus hijos conforme a su santa y bendita voluntad. Empecemos entonces viendo qué es la fe. Yo creo que todos me pudieran responder apoyados en la propia Escritura que nos revela la Escritura que es la fe. Dice: la fe según la Biblia es la confianza, es decir, todos me pudieran decir, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que eso es lo que nos dice en Hebreos 11:1. Pero un poquito entrando a ese concepto, ¿qué significa que la fe es esa certeza de lo que de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Pudiéramos decir que la fe, según la Biblia, es la confianza firme en Dios, basada en su palabra, que nos mueve a obedecer y esperar con seguridad en el cumplimiento de sus promesas, aun cuando no podemos verlas todavía. Es decir, cualquier cosa desde el punto de vista espiritual es intangible, usted no la puede ver, no puede decir su tamaño, su forma, porque es algo que no podemos ver. Pero cuando nosotros entramos en el concepto de la fe, esa confianza que nosotros tenemos en el Señor, que aún sin ver las cosas espirituales, nosotros confiamos en su palabra, confiamos en sus promesas, le creemos que es un Dios fiel que jamás falta a esas promesas que Él ha hecho en su palabra. Y cuando vemos, analizar un poquitico qué es esa certeza de lo que se espera,
Es la fe, lo que implica la fe, la seguridad interior en las promesas de Dios. Aun cuando todavía no se ha cumplido, no es un deseo incierto, sino una confianza firme en que Dios cumplirá su palabra. Ahí podemos decir, ¿cómo pudiéramos decir con otras palabras esa certeza de lo que no se ve? Es esa fe en lo que tú no ves, pero es esa confianza que tú tienes en que Dios va a cumplir su promesa, que va a cumplir su palabra. Cuando decimos que es la convicción de lo que no se ve, la fe se apoya en la realidad espiritual invisible, hermano. Dios, por ejemplo, que usted dice, es el poder de Dios, usted no puede decir, el poder de Dios, todos decimos, es grande. Ahora, ¿de qué tamaño es? No podemos decir cuán grande es, nos imaginamos que sea infinitamente grande, pero tampoco lo podemos comparar, es grande como el mar, como el planeta, es decir, son cosas que usted no puede ver. El mundo espiritual es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Recordemos la Biblia cuando nos revela, cuando el profeta Eliseo pidió que le abriera los ojos a su ayudante para que viera con esos ojos espirituales lo que le rodeaba, y cómo lo impresionó, porque realmente nosotros no lo podemos ver. Ahora, eso no quiere decir que no exista. Es decir, la convicción de lo que no se ve es la fe que se apoya en esa realidad espiritual invisible, en Dios, su poder, su fidelidad, aunque no pueda verse con los ojos naturales, nosotros sabemos que está ahí y que podemos acceder a él. Leía preparándome para esto y ya había un comentarista que decía, la fe es como un regalo que tú recibes en el cumpleaños. Primero, es algo que tú no te merecías. Te lo regalan porque la voluntad del que te lo regala le movió el corazón para hacerlo. Es algo que tú no merecías, es algo que tú no compraste. Sin embargo, lo puedes usar para tu beneficio. Así es algo, es decir, de esa manera pudiéramos comparar esa fe. Es decir, no es algo que podamos comprar, no es algo que merezcamos. Sin embargo, ese regalo tan grande que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que el Espíritu Santo es quien que se encarga de obrar en nosotros para que esa fe vaya creciendo y nos vaya moldeando a la imagen de Cristo, es la que nos permite acceder a esas grandes bendiciones que el Señor ha puesto en manos de sus hijos. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La verdadera fe nace cuando el corazón recibe y cree en lo que Dios ha dicho. Y por supuesto, hermano, ahí lo que nosotros necesitamos para creer y para que nuestra fe sea edificada está en la Biblia, no hay que ir a otro lado. La fe se demuestra con evidencia y acción. Obediencia, hermano, disculpe, obediencia y acción. Hermano, así como habíamos dicho que la santificación se evidencia a través de las obras. Cuando usted empieza a notar que sus obras se parecen a su pasado, revísese, hermano, porque el proceso natural que debe ocurrir en el corazón de los hijos de Dios es que a medida que usted avanza en ese proceso de maduración espiritual, las obras que usted produzca se parezcan más a lo que enseña la palabra y no a lo que enseña el mundo. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Incluso en otro pasaje de Santiago dice que yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tus obras dejan que decir, hermano, tu fe entonces está flojita. Y vamos a ver también por qué tu fe puede estar flojita. Porque a veces es que no la alimenta, hermano. Cuando nosotros nuestra fe la alimentamos poquito, imagínese usted que usted en una semana comiera una sola vez y un ratito, y el resto no comiera. ¿Qué pasaría? Usted estaría raquítico desde el punto de vista físico. Así nos pasa mucho, que nos acordamos de Dios cuando vemos un ratico aquí en la iglesia y después cerramos hasta el próximo domingo. Si usted es de eso, preocúpese también, porque puede ser que sus obras estén evidenciando esa falta de fe, esa falta de santificación en su vida, porque precisamente usted se está alimentando más del mundo
que de las cosas de Dios. Es la confianza personal en Dios. No se trata solo de creer en Dios, que Dios existe, sino de confiar en Él completamente como lo hizo Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, Génesis nos cuenta esa obra majestuosa que demostró Abraham ahí, creyéndole a Dios. Primero, siendo una persona mayor, Dios le dice: abandona tu tierra y ve a la tierra que te voy a dar. Y él no preguntó para dónde es, ni qué voy a encontrar allá, ni cómo va a ser esa bendición que tú me estás prometiendo. También cuando le dijo: ofrece a tu único hijo en sacrificio, ahí no le preguntó: Señor, pero no podré sustituirlo por un animal. No, agarró sus criados, agarró a su hijo y fue a ofrecer a su hijo en sacrificio, incluso después de tenerlo amarrado, ya preparado para el sacrificio. Cuando levantó el cuchillo para ofrecer a su hijo en sacrificio, fue que el Señor se le reveló a través de un ángel y dijo: no, para tu mano. Pero evidentemente Abraham fue ese hombre extraordinario que mostró que su fe era superior a cualquier persona que nosotros podamos conocer. No le puede llegar a Abraham ni a los tobillos. Pregunta: tanto como la fe como el conocimiento se basan en evidencia. Hermanos, sabemos cuántas personas se convertían a Cristo cada vez que los profetas, cuando en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando los discípulos de Cristo predicaban, cuando hacían milagros, porque esas evidencias, hay un refrán popular que dice que la vista hace fe. Es decir, cuando hay eventos que demuestran lo que teóricamente usted ha escuchado, ha estudiado, eso es una evidencia contundente que lo hace usted. Ahora sí creo, porque antes me lo habían dicho, pero ahora, como dijo la reina que vino a visitar a Salomón y dijo: no, a mí me habían dicho, me habían hablado de tu sabiduría, pero ahora que la veo, sí creo que es verdad. Incluso le dice con otras palabras que lo que ella había escuchado era poco para lo que ella pudo ver. Es decir, tanto la fe como el conocimiento se basan en evidencia. Ahora, ¿por qué decimos que creer por fe no es lo mismo que conocer por experiencia? La fe, hermano, fíjense, la gran diferencia es que los eventos o las evidencias que usted tiene para la fe son intangibles, son invisibles, y los experimentos que se hacen para tú comprobar conocimiento siempre son cosas que usted puede palpar, que puede estudiar. Son generalmente incluso procesos que llevan tiempo, que llevan un avance. Por ejemplo, el proceso del conocimiento de todos los procesos atmosféricos es un proceso que ha evolucionado en el mundo y que ha necesitado esas evidencias para que pueda irse rectificando el conocimiento. Asimismo, el conocimiento que tienen los médicos del cuerpo humano ha sido posible porque se han escogido cuerpos humanos para estudiarlo, y esas evidencias que han podido tener, que han podido palpar, le ha permitido llegar a un conocimiento, a un dominio de ese conocimiento, y poder incluso dominar causas y efectos que producen enfermedades en el cuerpo. Pero asimismo puede suceder con cualquier rama de la ciencia. En el caso de la fe es totalmente diferente porque son cosas intangibles. Se basa en cosas del mundo espiritual que no pueden ser palpadas, que no son invisibles. La fe confía en verdades que no se ven todavía, mientras que el conocimiento trata con el que ya se puede comprobar. La fe, en términos simples, es creer en algo que es verdad, aunque no podamos verlo o probarlo directamente. En cambio, el conocimiento es entender una verdad que sí podemos experimentar o comprobar por nosotros mismos. Tanto la fe como el conocimiento se basan en evidencias, pero la diferencia está en el tipo de evidencia.
invisible, intangible para la fe y para el conocimiento, sí son cosas que se han comprobado, son cosas que usted las puede estudiar, son cosas que se han podido experimentar y llegar a un proceso de aprendizaje en ella. La fe se apoya en la confianza en lo que Dios ha dicho, mientras que el conocimiento se apoya en lo que podemos ver o experimentar. Ahora, hermano, la fe no es algo irracional, porque usted empieza a decir, no, la fe es en algo que usted no ha visto, que no puede, que es intangible, que no lo puede medir, que incluso no hay una unidad de medida que usted diga, está en metro, en pulgada, o está en amperes, o en vol, o no sé, cualquier medida que usted pueda pensar de las que hoy hay para cualquier cosa que es tangible y que se puede medir. La fe es eso que se basa en cosas que no se pueden visiblemente ver. Entonces pudiera decir, bueno, eso es algo irracional, porque yo no puedo creer en lo que no se ve. Pero eso lo puede decir un incrédulo. Pero nosotros que tenemos un Dios en que sabemos que es un Dios vivo, que es un Dios real y que nos ha dejado su palabra como el mayor testimonio de su existencia, la fe no es algo irracional o sin fundamento, porque es una confianza fundamentada en la revelación de nuestro Dios. La Biblia es suficiente para nosotros darnos cuenta que nuestra fe no es algo irracional. Es una manera de aceptar como cierto lo que Dios revela, aunque todavía no lo podemos ver. La fe va más allá de la vista, pero no contra la razón. Miren esto que encontré, hermano, está en un documento de la Iglesia Católica, pero no por eso deja de ser una gran verdad. Dice, la fe y la razón son como dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. No hay una competencia entre la fe y la razón, no hay una oposición entre ellas, sencillamente es una combinación que nos permite confiar en las promesas del Señor, creer que Él existe y que por tanto tenemos todas las razones del mundo para confiar en su palabra. La fe no es ceguera, sino ojos del corazón. Efesios 1:18 nos acerca a esa verdad, que ven lo que la razón sola no alcanza. Es decir, la fe complementa a la razón para ver aquellas cosas que espiritualmente no nos permite ver. Es decir, si usted va a la vida de un incrédulo, quizás puede ser una persona académicamente preparada, quizás puede ser una persona de las más inteligentes y dotadas intelectualmente. Sin embargo, si no tiene el Espíritu Santo que le ayude a discernir las cosas espirituales, su razón va a ser grande para poder razonar cualquier situación. Sin embargo, faltándole la fe, que es el complemento que el Espíritu Santo usa en nuestras vidas para moldearnos, para hacernos crecer, para que nosotros demos obras dignas de arrepentimiento y de la transformación que hemos hecho en nuestras vidas, le va a faltar ese complemento para que esa persona, aunque sea muy dotada intelectualmente, pueda llegar a esa comprensión del mundo espiritual como lo logran los hijos de Dios. Quizá usted pudiera pensar que todos teniendo fe tenemos la misma capacidad de llegar al mismo grado de entendimiento, y no es así, hermano. Es algo, una facilidad que el Señor nos pone a nuestro alcance. La fe tampoco se da por medida, hermano, pero también va a depender de cuánto usted ayude a esa fe, acercándose a las enseñanzas que Dios nos ha dejado para hacer crecer en esa fe. Y puede ser que su fe esté chiquitica, y no porque el Señor le haya dado menos a usted, es que Dios le puso en bandeja de plata la fe, pero usted coge un pedacito de esa bandeja y lo otro que usted se alimenta es del mundo. Entonces, no es culpa del Señor. No es que la fe de usted ha sido dada en medida pequeña, es que usted se la pusieron al alcance y sencillamente ha escogido otra fuente de que alimentar su alma, su espíritu, y no de las cosas
que el Señor ha puesto en la Biblia a su alcance. Dice que la fe también es confiar en alguien, no en algo. Y ese alguien, por supuesto, que es nuestro Señor. La fe salvadora es un regalo de Dios. Miren, acá les vamos a estar mencionando algunos conceptos clave y vamos a respaldarlos con textos bíblicos que nos ayudan a tener la claridad de cómo aborda este tema la confesión de fe. Dice, la fe no es algo que la persona produce por sí misma, sino una gracia que Dios pone en el corazón por medio del Espíritu Santo, dice en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obra, no para que nadie se gloríe. Es el caso del intelectual, muy dotado humanamente en temas de capacidad para razonar diferentes cosas, pero si no ha sido escogido, si no ha sido llamado, adoptado, santificado, no recibe del Espíritu Santo esta fe que le ayuda a complementar la razón y llegar a la comprensión de las cosas espirituales. La fe no nace de nuestro esfuerzo o inteligencia o voluntad, como si pudiéramos fabricarla con buenas intenciones o meditación. Sencillo, hermano, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo es quien da la capacidad de creer, hermano. Si no tenemos Espíritu Santo, no podemos discernir las cosas espirituales, pero tampoco podemos creer. Nosotros podemos incluso ver, finalmente la clase termina viendo la diferencia entre la fe salvadora y la fe religiosa. El Espíritu Santo es quien hace posible la fe. El Espíritu Santo es quien hace posible la fe, porque Él da vida al corazón, abre los ojos del entendimiento y mueve a la persona a confiar en Cristo. Recuerden que habíamos visto que ese proceso que tiene el creyente cuando es llamado eficazmente, cuando somos escogidos por el Señor y el Señor nos cambia ese corazón duro de piedra y nos pone un corazón de carne sensible a su palabra y que nos da esa capacidad de discernir las cosas espirituales. Ahí está la obra del Espíritu Santo permitiéndonos acceder a esa bendición del Señor. Es decir, el Espíritu Santo dice, es Él quien abre el corazón, refiriéndose al Espíritu Santo, y la mente para que la persona entienda el Evangelio y confíe en Cristo. En Hechos 16:14 nos ayuda a redondear esa idea. Sin la obra del Espíritu, nadie podrá creer verdaderamente para salvación. Y lo repito, la obra del Espíritu, sin la obra del Espíritu Santo, nadie podrá creer verdaderamente para salvación. El ser humano por sí mismo no puede creer verdaderamente en Cristo ni entender las cosas espirituales porque su corazón está endurecido por el pecado. Sabemos que nosotros nacemos en nuestro ADN está esa condición pecaminosa que heredamos de nuestros ancestros y que nos separa de la gloria de Dios solo por esa obra inmerecida de nuestro Dios de salvarnos a través del Espíritu Santo que nos cambia el corazón, que nos transforma, que nos santifica, que nos adopta como hijos suyos, que nosotros podemos entender las cosas espirituales y llegar a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado. Por eso el Espíritu Santo tiene que obrar primero en la persona, despertando su mente y su corazón para que pueda creer. Recuerden que habíamos estudiado en otras clases que primero usted tiene que nacer de nuevo. Después que usted nace de nuevo, es que entonces empieza ese proceso de transformación de usted y de crecimiento espiritual, es ese proceso de santificación mediante la fe que lo acerca a la palabra de Dios, le empieza a dar un corazón sensible a la palabra de Dios y lo hace obediente a su palabra. Que también habíamos visto, ¿puede el hombre resistir a ese proceso? Sí, hermano, no lo puede anular, pero sí lo puede resistir o puede colaborar con él. ¿Cómo? Si usted se alimenta de las cosas espirituales, lee la Biblia, ora, ayuna, viene a la iglesia a glorificar al Señor, pero también ser edificado a partir de su palabra, bueno, usted está en el buen camino. Si le falta algo de esos
cosas que el Señor nos ha puesto a nuestro alcance. Revisen qué puede mejorar. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Bueno, estamos diciendo que el Espíritu Santo es esa gran bendición que el Señor ha puesto a nuestro servicio, que nos permite crecer en fe, llegar a esa posición que el Señor nos quiere llevar. Lo primero que hace es abre nuestro entendimiento. El Espíritu hace que la persona comprenda el mensaje del Evangelio, no solo con la mente, sino con el corazón. Muchos de nosotros, hermanos, cuando empezamos a leer la Biblia, incluso lo hemos escuchado seguramente de alguna persona, dice, yo no entiendo la Biblia, la verdad es que yo la leo y no la entiendo, y quizás muchos de nosotros nos pasó igual, porque es un proceso de maduración en que nosotros necesitamos acercarnos una y otra vez a la palabra del Señor, y el Señor se encargará a través del Espíritu Santo de irnos abriendo las entendederas y los ojos espirituales para nosotros poder discernir la verdad que está en ella y poder también ver las enseñanzas que el Señor ha puesto en ella. Dice en Hechos 16:14, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a la palabra que decía así. Miren cómo ese ejemplo en la vida de Lidia, es decir, el Señor fue el que preparó el corazón de Lidia a través del Espíritu Santo para que ella se interesara por escuchar al apóstol Pablo. Otra forma de la que actúa el Espíritu Santo es que da convicción de pecado y necesidad de salvación. A medida que usted se acerca más a la palabra del Señor, que estudia la Biblia, que gana más en conocimiento de la verdad que nuestro Señor ha refrendado en las Escrituras, usted empieza a, sin que nadie le diga, a verse confrontado por la palabra y decir, esto no lo voy a hacer más. Y no es por usted. Sencillamente es esa obra del Espíritu Santo a través de la palabra refrendada en la Biblia que empieza a moldearlo a la imagen de Cristo, y que es un proceso continuo, que es un poco cayendo en el tema que habíamos visto anteriormente, ese proceso paulatino de crecimiento espiritual o santificación que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Da convicción de pecado y necesidad de salvación. El Espíritu muestra a la persona que necesita aquí. Usted se ve cada vez más necesitado del Señor y más incapaz de por sí solo poder resolver todas las cosas y de tomar decisiones que honren a la palabra del Señor. Cuando usted siente esa necesidad de estar más cerquita de Dios, le da esa convicción. Dice en Juan 16:8, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos convence ahora, pero también ahí en Juan 16:8 nos acerca a esa realidad. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que produce el deseo y la decisión de creer. No es una fe forzada. El Espíritu cambia el corazón para que la persona quiera creer y confía en la verdad de Jesús. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí. Ese deseo lo produce el Señor, lo que a veces nosotros no lo ayudamos a que ese deseo crezca lo suficientemente rápido para acercarnos al Señor con esa calor que debemos tener en los cristianos, que decimos creer, confiar a nuestro Dios Todopoderoso. La vida espiritual es otra, da vida espiritual al creyente, y es otra de las maneras que el Espíritu Santo obra. Dice, antes de creer la persona está muerta espiritualmente. Por tanto, esa nueva vida, ese nuevo nacimiento es a través del Espíritu Santo que nos da vida para que pueda responder con fe al llamado de Dios. Dios usa medios para producir y fortalecer la fe. Fíjense cómo termina este párrafo y dice, y los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, ese crecimiento paulatino del creyente, persiguiendo una vida celestial, es decir, buscar parecernos a Cristo, en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, le ha prescrito en su palabra. Dice, a través de la continua provisión de fuerza por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Es decir,
Fíjense cómo el Señor no nos ha dejado solo en nada, no ha sido incompleta su obra en nada, hermano. Dios fue perfecto en sus propósitos y sus planes, no le ha faltado, no han tenido que ser mejorados porque algo no estaba perfecto. El Señor desde los inicios, desde la creación del mundo, todo fue de tal manera que el hombre tuviera todo al alcance. No necesitaba otra cosa que no fuera su palabra refrendada en la Biblia. Dice, Dios usa medios para producir y fortalecer la fe. La fe nace principalmente del oír la palabra de Dios. Si usted no viene aquí a escuchar al pastor predicar la palabra de Dios, si usted no la estudia, tampoco que todos tenemos una epidemia por estar con el teléfono en la mano, pero las cosas que usted ve no tienen que ver nada con Dios, entonces, hermano, la fe de usted está condenada a estar raquítica porque no la está alimentando con nada que tenga que ver con el Señor. Si usted no ve nada que tenga que ver con la palabra de Dios, usted está desaprovechando esa bendición que el Señor nos ha puesto de la mano. Otra cosa, otro medio para producir fortaleza es el bautismo. Sabemos que el bautismo no salva, hermano, pero es una muestra de su obediencia, de que usted ha confesado creer en Cristo, de que usted ha confesado yo quiero ser siervo de Cristo. Y cuando decimos siervo, sabemos cuál es el significado de siervo. Si usted tiene un Señor al cual usted tiene que subordinarse y al cual usted le debe obediencia. También la cena del Señor fue uno de los mandamientos que el Señor nos dejó, además de ir por el mundo y hacer discípulos, que nos recuerda ese sacrificio que el Señor hizo por su pueblo, por sus hijos. La oración que nos mantiene viva la relación con Dios, hermano. Imagínense un hijo que tiene su padre ahí al alcance de la vista, pero nunca habla con él. Ni le pide consejo, ni va a él buscando dirección. No busca la manera de comunicarse con él. Esa oración, ese privilegio que tienen los hijos de Dios de tener esa línea directa. Oiga, ahí siempre hay buena conexión. Ahí no hay intermediario, no hay ningún problema en las líneas para que usted no pueda comunicarse. Los que tenemos familia en Cuba y nos comunicamos con ellos, sabemos cómo están las comunicaciones en Cuba. Ese no es el problema de los cristianos para comunicarse con Dios. Lo tenemos ahí, línea directa, nada más tiene que levantarlo. La comunión con otros creyentes, hermanos, porque sabemos que en esa comunión, en esa compenetración entre los hijos de Dios, nos ayuda a edificarnos unos con otros. Nos ayuda incluso a orar, a interceder los unos por los otros. Es otra de esas grandes bendiciones que el Señor nos ha puesto al alcance y que nos ayuda a fortalecer en la fe. También, cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener medios que la iglesia pone al servicio de sus hijos, digan líderes, programas donde también se cultiva y se enseña la palabra, son cosas que cuando usted se une con creyentes, hay siempre alguien que sabe más que nosotros de algo, hermano, y nosotros podemos aprender. Hasta el más sencillo. El otro día estábamos comentando eso en la casa culto. Todos aprendemos de todos, hermano. Porque cuando usted se acerca a adentrarse en la palabra, algunas veces usted no puede discernir algo que otro hermano sí lo puede hacer. Y a todos nos beneficiamos cuando comentamos de manera conjunta cualquier cosa que tenga que ver con la vida. Dice, la fe no solo nace, también crece. Cuando una persona cree en Cristo por primera vez, la fe nace en ese momento en su corazón como una semilla plantada por el Espíritu Santo. Pero esa semilla no se queda igual, sino que Dios la hace crecer con el tiempo, hermano. Dios no deja nada a media. Nos pone todo lo necesario para que su obra sea perfecta. Así como uno planta, como una planta necesita agua, sol y cuidado, también nosotros, esa semilla que el Señor puso en nosotros, necesita alimentarse. Revísese, hermano. Revise si usted la está alimentando de manera correcta o no. O si lo está alimentando lo suficiente, porque también
Quizás si usted viene aquí un solo día a la semana y se alimenta, no es incorrecto. Por supuesto que está bien eso. Pero pregúntese, ¿es suficiente? Bueno, se lo dejo a su interpretación. Dios no solo nos da la fe para empezar la vida cristiana, sino que la mantiene y hace madurar por medio de su palabra y su espíritu. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Nos quedaban un par de temas importantes ahí, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y necesito rapos. Terminamos con una oración, hermano. Les pido que me la acompañe. Señor, gracias en este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu casa de oración, que nos permites gozarnos adentrándonos en esas providencias que tú has hecho posible que nosotros conozcamos a través de tus palabras. Te damos a ti la gloria, la honra, y infinitamente agradecidos, Señor, nos acercamos a ti reverentemente, pidiendo que seas tú propicio con cada uno de los hermanos que estamos aquí. Que nos ayude a salir transformados a partir de tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, que seamos hacedores de tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.